Hello and welcome to another episode of India and Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si eres nuevo en el programa, por favor no olvides suscribirte. También puedes considerar hacerte miembro de YouTube, convertirte en patrocinador o donar una pequeña cantidad usando el enlace en la caja de descripción. Pero lo mínimo que puedes hacer es ver este programa, darle a me gusta, compartirlo y por favor comentar. Sin más preámbulos, déjame dar la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, Moin Rabbani. Moin es un experto en Asia Occidental y una autoridad en Palestina. Moin, bienvenido de nuevo a India y la Izquierda Global. welcome back to India and Global Left. Es un placer estar de nuevo con ustedes. Gracias. I wanted to discuss Palestine with you. Quería hablar contigo sobre Palestina. Hay 3 o 4 cosas que estamos viendo en los titulares. Una, obviamente, es la tremenda hambruna y el hambre extrema. En segundo lugar, el genocidio que está ocurriendo y la concentración de la población en Al-Mawasi, en el sur, o en los enclaves del centro de la ciudad de Gaza. Esa es la segunda cuestión, la continuación del genocidio y la limpieza étnica. Luego está la tremenda violencia de los colonos en la Cisjordania ocupada. Y ahora estamos escuchando sobre una supuesta reocupación de Gaza o la ocupación de Gaza, lo cual puede ser un poco engañoso a veces, como si Gaza no estuviera ya ocupada. Pero lo que entiendo es que tienen la intención de intensificar y expandirse a zonas donde por un momento se habían detenido. Quizás una indicación de que planean quedarse en Gaza por un periodo más largo o tal vez para siempre. Cuéntanos qué está ocurriendo sobre el terreno y cuál es tu interpretación de lo que está pasando en Palestina. Bueno, has identificado bastantes acontecimientos y en realidad en su mayoría están relacionados entre sí. Así que primero, si miramos la situación en la Franja de Gaza, vemos el genocidio en curso, que de hecho se está intensificando. Y como parte del genocidio está la política de hambruna, que ahora está resultando en una situación de hambre extrema, en la que un número creciente de personas, especialmente las más vulnerables, niños y ancianos, están empezando, básicamente, a morir de hambre. El objetivo general de la actual campaña de Israel en la Franja de Gaza es intentar reubicar por la fuerza a toda la población de la franja hacia el sur del territorio, junto a la frontera egipcia, con la intención de expulsarlos del territorio. Ahora bien, ahí Israel se enfrenta a un desafío, porque Egipto no va a aceptar participar en la limpieza étnica de la Franja de Gaza. Como otros estados árabes, hasta ahora ha tolerado que Israel masacre a palestinos en su propia tierra, pero pone un límite cuando Israel expulsa a palestinos de Palestina hacia su propio territorio. Así que, básicamente, Israel busca concentrar a la gran mayoría de la población de la Franja de Gaza en lo que llama una zona humanitaria, que en realidad es un campo de concentración, donde las condiciones de vida serán tan insoportables que, según espera Israel, los palestinos buscarán cada vez más formas de abandonar ese enclave, ese campo de concentración, simplemente para sobrevivir. Sería una situación más parecida a lo que vimos en Siria en la década anterior, donde la gente intenta huir de circunstancias inhabitables de forma individual o en pequeños grupos, en lugar de a través de una expulsión masiva organizada, lo cual de nuevo requeriría o bien la cooperación egipcia o bien que Israel tomara medidas que podrían poner en riesgo sus acuerdos existentes con Egipto. La segunda parte tiene que ver con Cisjordania. Aquí se observa una intensificación de la violencia de Israel contra los palestinos allí, no solo directamente por parte del ejército y de sus auxiliares colonos, sino también un impulso creciente hacia la anexión. Por ejemplo, mediante el establecimiento de nuevos asentamientos y la adopción de proyectos clave de asentamientos. Uno de ellos es conocido como el Corredor E1, que dividiría efectivamente Cisjordania en dos. Durante años los europeos han estado diciendo que si Israel sigue adelante con este plan,
constituiría una línea roja, pero como ocurre con todas las demás líneas rojas que los europeos han comunicado a Israel, sospecho que si Israel sigue adelante, los europeos básicamente mirarán hacia otro lado y dirán, ya sabes, eso no es una línea roja. Así que vemos una intensificación de las políticas anexionistas en Cisjordania, y el Parlamento israelí ya está debatiendo proyectos de resolución que pedirían la anexión formal de Cisjordania. El tercer tema que mencionaste es esta ofensiva israelí ampliada. Si observas la cobertura mediática, básicamente nos están diciendo que el gobierno israelí, específicamente el primer ministro Benjamin Netanyahu, va a ordenar al ejército israelí que establezca un control físico israelí directo e indefinido sobre la totalidad de la Franja de Gaza. Esto significaría volver a la situación que existía antes de 1994, cuando Israel comenzó a replegarse de gran parte de la Franja de Gaza en el contexto de la implementación de la primera fase de los acuerdos de Oslo. Ahora bien, lo que sugieren muchos de los informes de los medios es que el motivo detrás de esta iniciativa es el deseo de Netanyahu de aferrarse al poder, de permanecer en el cargo para evitar procesos judiciales y demás, o bien que lo hace para mantener a los socios clave de la coalición, que son aún más de extrema derecha que él, dentro del gobierno, y evitar que su coalición de gobierno se desintegre. No estoy diciendo que esos factores sean irrelevantes, y probablemente a algún nivel sí jueguen un papel, pero básicamente se nos pide que creamos que todo el gobierno israelí, toda la dirigencia política israelí, toda la cúpula militar de Israel y gran parte de la sociedad israelí están de acuerdo con este plan, sabiendo perfectamente que su objetivo principal es mantener a una sola persona en el poder. Eso me parece poco plausible. Creo que lo que realmente estamos viendo es el mismo impulso, la misma dinámica que vemos en Cisjordania: expansión territorial, intento de incorporar estos territorios a Israel y expulsión de la población palestina existente. Es así de simple. Y si observamos a las élites israelíes, las opiniones del gobierno israelí y demás, las demandas no solo por la destrucción de la Franja de Gaza y la expulsión de su población palestina, sino también por su anexión y la construcción de nuevos asentamientos judíos allí para reemplazar a los que Israel abandonó en 2005, están bastante extendidas. Dicho esto, existe una oposición significativa a este plan, y proviene de dos fuentes. La primera es del liderazgo militar, y curiosamente, el jefe del Estado Mayor del ejército israelí fue, más o menos, nombrado personalmente por Netanyahu, y comparte en gran medida las mismas perspectivas políticas y la misma filosofía que Netanyahu y su gobierno. Así que no se trata en absoluto de un general disidente, pero reconoce que su ejército está exhausto, que tendrá que movilizar fuerzas de reserva sustanciales, que carece de hombres y material para una guerra prolongada y la ocupación de la Franja de Gaza, y que incluso si Israel lograra ocupar físicamente toda la Franja de Gaza, no es, ya sabes, no es un acontecimiento que simplemente sucede y termina una vez que la ocupas. Hay que mantener el control sobre ella, hay que combatir una insurgencia, y así sucesivamente. Y el liderazgo militar, o al menos partes clave de él, parecen haber llegado a la conclusión de que el ejército israelí simplemente no es capaz de llevar a cabo con éxito esta tarea con los medios de los que dispone. La segunda fuente de oposición proviene de sectores dentro de la sociedad israelí, para quienes la prioridad es recuperar a los rehenes de Israel, sus cautivos en la Franja de Gaza. Quiero decir, todos aquellos que permanecen dentro de la Franja de Gaza eran en realidad, a fecha del 7 de octubre, soldados en servicio activo. Así que no son rehenes civiles, son cautivos militares.
Pero aún así, estas personas entienden que hay que tomar una de dos decisiones. O bien se llega a un acuerdo con los palestinos que ponga fin a la guerra, en cuyo contexto habrá un intercambio de cautivos entre Israel y los palestinos. Israel, en esencia, tendrá que retirarse de la Franja de Gaza. O alternativamente se intensifican las operaciones militares y el militar genocida, lo que llevará o bien a la muerte de esos cautivos, o bien a que Israel no logre rescatarlos con éxito del cautiverio. No estoy seguro, ya sabes, de que exista un sector significativo de la opinión pública israelí que priorice un acuerdo para recuperar a los cautivos, incluso a costa de poner fin a la guerra, tal y como ellos lo ven. No estoy seguro de que lo caracterizaría exactamente como una mayoría, y desde luego no están representados en los círculos de gobierno. Creo que para el liderazgo militar tienen sentimientos encontrados. Además de los factores que mencioné antes, dado que los cautivos que quedan son todos soldados, ¿qué mensaje se envía a quienes actualmente están en las Fuerzas Armadas de Israel y a quienes se espera que sirvan en el futuro, ya sea como reclutas o como reservistas, cuando el liderazgo militar lanza deliberadamente una campaña militar sabiendo perfectamente que esto sella el destino de los miembros de las Fuerzas Armadas que están cautivos? Creo que eso también influye. Y lo interesante aquí es que el único factor que no está influyendo en los cálculos israelíes sobre si expandir o no la campaña es la respuesta de Occidente. Creo que lo han dado por sentado, y yo diría que probablemente con razón, que Israel puede hacer lo que le plazca, puede hacer lo que quiera, y no habrá consecuencias significativas asociadas a sus acciones, por muy genocidas que sean, por parte de sus patrocinadores y aliados en Norteamérica y Europa. I want to discuss a little bit about Quiero hablar un poco sobre estas negociaciones. Quiero decir, por muy difícil que sea, incluso ser optimista al respecto, uno tiene que implicarse en el proceso, o de lo contrario, se cae en un pesimismo total. Estamos escuchando dos tipos de cosas. Una, evidentemente procedente de Washington, es este enfoque muy limitado, en un alto el fuego temporal, a cambio de los cautivos. Y no se habla mucho del largo plazo, un alto el fuego permanente, o la retirada del ejército israelí de Gaza. Así que ese es uno de los aspectos que estamos oyendo en los medios. That's one set of things we are hearing in media, and then there is the whole sort of Y luego está todo ese tipo de plan, si se quiere, en el que también están implicados los estados árabes, y los europeos también lo están planteando, que es esta idea de que Hamás deponga las armas, y la autoridad palestina sería, no se habla de una coalición, según tengo entendido, se habla de que la autoridad palestina tome el control total de una Palestina unificada. Ahora bien, dado lo que está haciendo Israel en la Cisjordania ocupada, incluida la reciente escalada en Al-Aqsa de nuevo, es erróneo imaginar que esto se trata solo de Hamás o solo de Gaza. Y dado no solo la impopularidad de la autoridad palestina, sino también su incapacidad para organizar cualquier tipo de resistencia efectiva en Cisjordania, ¿cuál es el sentido de lo que están haciendo los estados árabes en términos de una resolución palestina? involved in terms of the Palestinian resolution? Well, this ties a bit into Bueno, esto está un poco relacionado con la discusión anterior que acabamos de tener, que es que las personas que han analizado todo este debate israelí sobre expandir la campaña militar y tomar el control total de la Franja de Gaza, etc., algunas personas dicen, ya sabes, que esta es una intención genuina, que esto es lo que Israel quiere hacer y que esto es lo que el gobierno está tratando de persuadir o de ordenar al ejército que lleve a cabo. Otras personas sugieren que es un último intento del gobierno israelí para básicamente mantener esto como una amenaza contra los palestinos, que si no hacen más concesiones en las negociaciones para un acuerdo, entonces este plan seguirá adelante. Así que es más bien una táctica de negociación que una intención genuina y concreta. rather than a genuine, concrete intention.
And other people say, well, actually, all this talk. Y otras personas dicen que, en realidad, toda esta conversación sobre diferencias significativas y discusiones acaloradas dentro del gabinete israelí y entre los líderes políticos y militares no es más que un camuflaje para crear la oportunidad de lanzar una ofensiva sorpresa. No está claro cuál de estas teorías es la más convincente, pero yo, desde luego, me tomaría en serio la intención israelí de apoderarse de la Franja de Gaza, especialmente porque Israel actúa con la confianza de saber que puede hacer lo que le plazca. Si puedes tenerlo todo, y sabes que puedes hacerlo, porque la persona que debería estar pisando el freno en realidad está pisando el acelerador, ¿por qué no lo harías? Pero volviendo a las negociaciones, en la medida en que existen, hay esencialmente 3 o 4 cuestiones en disputa. La primera cuestión es si cualquier acuerdo será de carácter temporal o si conducirá a un cese permanente de las hostilidades, o al menos a un cese duradero de las hostilidades. Israel insiste en una pausa temporal, 60 días, durante la cual los cautivos israelíes serían liberados a cambio de un número de cautivos palestinos, y luego Israel podría simplemente reanudar su campaña militar genocida. Para los palestinos, esto es inaceptable. Insisten en que, si debe haber un acuerdo por fases, como exige Israel, entonces la primera fase debe incluir garantías de que la transición de la primera a la segunda fase no será utilizada por Israel, como ocurrió en marzo, como pretexto para reanudar su ofensiva, con los devastadores resultados para la población civil de la Franja de Gaza que estamos viendo ahora. La segunda cuestión se refiere a una retirada israelí, y los palestinos insisten en que durante la primera fase de cualquier acuerdo, los israelíes se retiren a las posiciones que ocupaban en marzo de este año, antes de que básicamente anularan el acuerdo de enero y reanudaran su campaña militar. En el contexto de un acuerdo global, debería haber una retirada israelí total y completa de la totalidad de la Franja de Gaza. En cuanto al intercambio de cautivos, los palestinos insisten en que cualquier acuerdo debe incluir la liberación de todos los palestinos encarcelados en prisiones israelíes que hayan sido condenados a cadena perpetua. Esto incluiría a personas como el líder de Fatah Marwan Barghouti, el líder del FPLP, Ahmed Saadat, y otros que no han sido liberados en intercambios anteriores. Así que estas cuestiones son, ya sabes, para Hamás, demandas innegociables porque desde su punto de vista ya han cedido en tantas otras cosas que realmente no tiene sentido llegar a un acuerdo que no ponga fin a la guerra, que no implique la retirada de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza. Y otro punto que acabo de olvidar mencionar es que no restablece el papel de los organismos especializados de las Naciones Unidas y de las organizaciones humanitarias profesionales para que vuelvan a liderar la entrega y el suministro de ayuda humanitaria a la población palestina de la Franja de Gaza. En otras palabras, poner fin al papel de este escuadrón de la muerte, conocido como la Fundación Humanitaria de Gaza. Ahora, sobre lo que mencionaste acerca del desarme de Hamás, ¿qué ocurrió? Desde el punto de vista estadounidense les gustaría ver un acuerdo, pero en realidad lo único que les importa a los estadounidenses, quiero decir, no tienen una política en contra del genocidio. Están bastante conformes viendo cómo los palestinos, ya sabes, bebés, niños y ancianos palestinos, mueren de hambre impuesta por Israel. Pero lo único que realmente les importa, y lo único que, en particular, le importa personal y profundamente al enviado estadounidense Steve Witkoff, es recuperar a los cautivos que quedan en la Franja de Gaza. Pero también creo que está dispuesto a subordinar esto a una mayor presión militar israelí, porque estas personas aún viven bajo la ilusión de que, si simplemente aplicas más presión militar, Hamás se quebrará y cederá en lo que objetivamente sería una exigencia innegociable. Quiero decir, ¿por qué llegarías a un acuerdo que no ponga fin a la campaña militar?
Y los israelíes una y otra vez se han convencido a sí mismos de que con un último esfuerzo, una ofensiva más, un bombardeo masivo más, una semana más de hambre, Hamás cambiará su posición negociadora. Eso no ha sucedido. Pero volviendo al punto que estábamos discutiendo, Witkoff, cuando estuvo recientemente en Israel, se reunió con las familias de los cautivos israelíes y les informó de que había recibido un compromiso de Hamás, supongo que a través de los mediadores egipcios y cataríes, de que Hamás estaba dispuesto a desarmarse en el contexto de un acuerdo. Ahora bien, no está claro si él simplemente se lo estaba inventando o si había malinterpretado lo que le habían comunicado los egipcios o los cataríes. Pero Hamás salió inmediatamente con un comunicado diciendo que no había hecho tal compromiso y que no haría tal compromiso, porque solo se desarmará cuando la ocupación, que considera la razón por la que tiene armas en primer lugar, llegue a su fin y se establezca un Estado palestino independiente y soberano en Cisjordania y la Franja de Gaza, con Jerusalén como su capital. La cuestión adicional que mencionaste, que llamémosla gobernanza posterior a la guerra, aquí hay una contradicción fundamental. Por un lado están los palestinos, y el movimiento Fatah y el movimiento Hamás ya han llegado a un acuerdo, según el cual el gobierno y la administración de la Franja de Gaza serán llevados a cabo, serán dirigidos por un comité de lo que creo que llaman tecnócratas independientes, es decir, personas que no son miembros identificables ni de Fatah ni de Hamás, y que operarán dentro del marco de la autoridad palestina. Así que los palestinos ya han llegado a un acuerdo entre ellos sobre esto. El único palestino que aún no ha respaldado abiertamente este acuerdo es el presidente palestino Mahmoud Abbas, porque no quiere ser visto como parte de ningún arreglo acordado con Hamás, incluso uno en el que Hamás acepte no desempeñar ningún papel en el gobierno. Y si lo miras desde la perspectiva de Hamás, tiene todo el sentido del mundo. Quiero decir, esto va a ser un desafío de reconstrucción inmensamente insuperable. Hamás ciertamente no puede manejar esto por sí mismo si pretende restaurar su dominio hegemónico sobre la Franja de Gaza que tenía hasta octubre de 2023. Y entiende que no llegará ni un céntimo de dinero extranjero para ayudar en la reconstrucción mientras siga desempeñando un papel en el gobierno. Así que está bastante conforme con no desempeñar ese papel, pero seguirá teniendo una influencia sustancial, porque por supuesto sigue siendo el movimiento más fuerte en la Franja de Gaza. La posición de Abbas es básicamente que la autoridad palestina debería entrar y gobernar de manera hegemónica, como lo hace ahora en las partes de Cisjordania donde puede, y esto no es aceptable para Hamás. Pero aún más importante, no creo que la autoridad palestina tenga la capacidad de hacerlo. En cuanto a los estados árabes, no quieren desempeñar un papel significativo ni en la gobernanza ni en la reconstrucción posterior a la guerra, a menos que la autoridad palestina esté directamente involucrada y a menos que sea un proceso liderado por la autoridad palestina. Y hacen esto por dos razones. La primera es que no quieren básicamente tirar el dinero. Es decir, ¿cuál es el sentido de hacer esto si, en 6 meses, 2 años o 5 años, la Franja de Gaza va a ser destruida de nuevo? The Gaza Strip is going to be destroyed again. And secondly, they are also demanding. Y en segundo lugar, también están exigiendo como condición para su implicación una vía clara e irreversible hacia la creación de un Estado palestino, de modo que se aborden y resuelvan las cuestiones políticas de fondo. Frente a esto está Israel, que no quiere ningún tipo de gobierno palestino en la Franja de Gaza. De hecho, ni siquiera quieren gobierno palestino en Cisjordania. Están dispuestos a permitir que algunas milicias colaboracionistas siembren el caos y la anarquía. Pero aparte de eso, no quieren que ni Hamás, ni la autoridad palestina, ni ningún otro organismo que pueda reclamar legítimamente representar a la población palestina tenga ningún papel en el gobierno palestino. To have any role in Palestinian governance. And this gets back to our earlier discussion
Y esto nos remite a nuestra discusión anterior, donde la alternativa preferida de Israel es que la Franja de Gaza sea incorporada de facto o de jure a Israel, o simplemente que se mantenga una situación de caos y anarquía. Así que los europeos, y probablemente en menor medida los estadounidenses, están abiertos a la idea de restaurar la gobernanza palestina en la Franja de Gaza, pero al final del día no están dispuestos a enfrentarse a Israel en este asunto. Desde luego, no van a ejercer una presión significativa al respecto. Sí, harán sus críticas, condenas verbales y demás. Pero como ha sido un principio central de la política exterior de Estados Unidos y en particular de la Unión Europea hacia Israel, yo diría impunidad por encima de todo. Impunity above all else. Sí, vale la pena mencionar que justo después de esa visita de Wittkov, creo que fue la semana pasada, el sábado o algo así durante el fin de semana, 2 días después, nos enteramos de estos documentos filtrados sobre la reocupación de Gaza, ¿verdad? Así que, quiero decir, si Wittkov visitó Israel y 2 días después te enteras de este enorme plan de reocupación, entonces eso ya te dice bastante sobre lo que pasa por la cabeza de quienes están en Washington. También me pregunto si crees, aparte de... Puedo interrumpirte un momento y decir que, con esta administración, me refiero a la administración Biden, básicamente hubo un apoyo incondicional a Israel. Siempre que había una contradicción, Biden salía o Blinken salía con una declaración diciendo, ya sabes, Israel ha aceptado nuestra propuesta, pero el problema es que Hamas la está rechazando, cuando en realidad era exactamente lo contrario. Con esta administración, da la impresión de que sí tienen sus propias preferencias, y esas preferencias pueden no coincidir con las de Israel. Pero cuando llega el momento decisivo, se conforman con dejar que Israel lleve la iniciativa y, en última instancia, apoyan lo que haga Israel, aunque no necesariamente coincida con las propias preferencias políticas de Washington. Sí, quiero decir, ese es un punto interesante. Y quizá hace unos meses habría sido un argumento más persuasivo de lo que lo es ahora. Pero mi impresión es que cada vez más, cuando se trata de otras áreas en Asia Occidental, por ejemplo Siria o Irán, creo que Estados Unidos tiene una preferencia mucho más fuerte. Ahora bien, incluso ahí, Israel a veces les obliga a actuar de otra manera, tolling, pero sí tienen una preferencia mayor o más fuerte, porque tienen una visión de Asia Occidental, en la que, llamémoslo Abraham II, se forma una amplia alianza, se incorpora a Siria, incluso al Líbano, expulsando a Hezbollah del sur del Líbano, y quizá incluso se involucra a Turquía, como un baluarte contra, ya sabes, en última instancia, bloques liderados por China, Rusia e Irán. Así que creo que esa es la visión más amplia allí. Y por eso tiene mucho más peso en Siria, en el sentido de decir, no queremos que balcanicen Siria. Solo espera. Pero no estoy seguro de cuáles son los intereses de Washington en lo que respecta a Palestina. Y cada vez más, siento que Washington no tiene ninguna preferencia real allí. Es principalmente el lobby el que controla las cosas. Así que creo que hace 2 o 3 meses me habría convencido más este argumento de que la administración Trump sí tiene alguna preferencia en Palestina. Pero, en última instancia, cuando llega el momento decisivo, se rinden. Pero ahora me parece que están completamente secuestrados por el lobby. Quiero decir, mira cómo habla Trump. Dice que, bueno, Bibi quiere controlarlo. Si quiere controlarlo, lo controlará. Creo que sería la mejor persona para controlar Gaza en ese caso. Es decir, incluso si prestas mucha atención a sus palabras, está bastante claro que están completamente esclavizados por el dinero supremacista de los multimillonarios sionistas. Lo expresaría de forma un poco diferente. Quiero decir, en estas otras situaciones que mencionaste, Irán, Líbano, Siria, ahí se puede argumentar que Estados Unidos tiene intereses de seguridad nacional, al menos según la percepción de Washington. Y estos estados cuentan con actores poderosos.
Así que, por ejemplo, Irán es un estado al umbral nuclear. Siria es importante para Estados Unidos, quizás menos por sí misma, pero por la relación con Turquía. Mencionaste los BRICS, y de modo esto le da a Washington un interés directo y un par de los resultados que no tienen Palestina. That it doesn't have in Washington, in Palestine. I mean, Palestine is significant. Quiero decir, Palestina es significativa e interesa a Washington solo en la medida en que podría complicar las relaciones de Estados Unidos con otros estados de la región. Y lamentablemente, lo que hemos visto es que los principales socios de Washington en la región, Arabia Saudí, Egipto, Turquía, Qatar y así sucesivamente, no han estado dispuestos a ejercer ninguna presión sobre Estados Unidos en respuesta a su apoyo incondicional a Israel. Y dada esta inercia árabe, no hay absolutamente ninguna razón para que Washington cambie de rumbo. Es decir, incluso en el contexto de estas negociaciones, las dos partes árabes clave implicadas son Egipto y Qatar. Ahora saben con precisión cómo Israel ha estado buscando de forma constante cambiar, mover los límites, sabotear estas conversaciones y así sucesivamente. Pero casi nunca hacen declaraciones claras explicando al mundo por qué están fracasando estas negociaciones. Y es por una razón muy sencilla. Eso complicaría su relación con Estados Unidos. Así que a menos que y hasta que los estados de la región, sean árabes o no, sean capaces y, más importante aún, estén dispuestos a establecer una conexión directa entre sus relaciones con Washington y el apoyo de Washington a Israel por su campaña genocida contra los palestinos, Washington no tiene ningún incentivo. Washington doesn't have any incentive. I think, maybe in principle, Washington. Creo que sí, quizá en principio Washington querría, ya sea la administración Trump o cualquier otra, ver a los cautivos israelíes liberados de la Franja de Gaza. Y para ser claros, se trata de los cautivos israelíes, no de los cautivos palestinos. Y querría ver que esta guerra, conflicto, como se le quiera llamar, querría ver que las armas se silencien. Trump podría entonces presentarse como pacificador y recibir otra nominación al Premio Nobel de la Paz, de donde sea, y así sucesivamente. Pero eso no es un interés fundamental de Estados Unidos, como lo sería, por ejemplo, poner fin a la guerra en Ucrania. Así que Israel tiene mucho más en juego en este asunto que Estados Unidos. Por eso Estados Unidos cederá ante Israel en este tema. Sí, y supongo que también se trata de la relación entre los estados árabes y Estados Unidos. Es importante saber que su dependencia de Estados Unidos también depende de lo que decidan hacer, de cuál sea su decisión en lo que respecta a su relación con Irán y el resto del mundo. Así que, por ejemplo, durante mucho tiempo, las reservas de petrodólares han estado casi completamente integradas en el sistema del dólar estadounidense. Es decir, a través de Londres, finalmente acaban en Wall Street, en el sector inmobiliario y así sucesivamente. Pero han sido extremadamente dependientes de este sistema imperial basado en el dólar. Y por lo tanto, dado lo que hemos visto con Rusia, por ejemplo, con todas las sanciones sobre 300 a 400 mil millones de dólares estadounidenses, se encuentran en una situación vulnerable. Pero también están reduciendo esas reservas de algunas maneras. Es decir, parte de esos son proyectos como NEOM y otros en Arabia Saudí, pero también sus inversiones en otros sectores productivos, dado que piensan que el petrodólar podría colapsar algún día debido al cambio climático o a cualquier otra razón. Y luego vimos algunos procesos de normalización con Irán. Eso es importante, y lo que ocurre en Yemen es fundamental. Porque no se trata solo de la incapacidad de enfrentarse a Israel y a Estados Unidos, sino también de tu enfoque hacia la región, ya que te ves amenazado por una expansión de la influencia iraní. Y si no puedes resolver la situación en Yemen, si no puedes tener relaciones normales con Irán, o si no puedes democratizar Egipto, eres extremadamente suspicaz ante una fuerza como Hamas, que tiene lazos muy estrechos con Irán. ¿No es así?
Yes and no. I mean, Iran Sí y is no. seen as Quiero decir, ya sabes, Irán es visto como un actor regional importante que, por supuesto, se opone a la influencia y el dominio de Estados Unidos en la región. Pero no estamos hablando de los años 70, cuando Estados Unidos tenía que tener en cuenta que existía una superpotencia global rival, la Unión Soviética, y preocuparse de que sus propios regímenes aliados pudieran pasarse al bando contrario. Quiero decir, es muy poco probable, por ejemplo, que mañana nos despertemos y leamos en el periódico que Marruecos o Egipto están ahora dominados por Irán. Irán es una potencia regional, no global. Estoy intentando recordar a dónde quería llegar con esto. I'm trying to recall where I was going with this, but I guess my main point here was Supongo that que mi punto principal aquí era que tal vez no para Estados Unidos. Quiero decir, Estados Unidos creo que, si no es la Unión Soviética, entonces están preocupados por China, que quizá en este momento no está tan extendida como solía estar la Unión Soviética en Asia Occidental. Pero aún así, hay una paranoia en Washington. Pero yo decía que, con respecto a los estados árabes, no estoy seguro de que no estén preocupados por la posible influencia de Irán. Y mi argumento era que, si no tienes un enfoque progresista, positivo y pragmático hacia Irán, si sigues pensando en los mismos términos de lo que has estado haciendo, entonces existe ese incentivo para actuar en Palestina. Ese es mi punto principal. That's my bigger point. yeah, well, again, yes and no, because the Sí, bueno, conservative de nuevo, monarchies sí y no, porque estas monarquías árabes conservadoras en particular, no hay amor perdido entre ellas e Irán. Y la relación cada vez más estrecha entre estos estados e Israel, que hemos presenciado durante los últimos 10 o 15 años, es en gran parte una consecuencia de la búsqueda de aliados en su lucha contra la influencia iraní en la región. Pero lo que ha ocurrido es que Irán dejó claro que podía representar una amenaza significativa para estos estados, a través, por ejemplo, de los ataques con misiles y drones, desde Yemen contra territorio saudí y más tarde emiratí, por un lado, y el ataque directo iraní contra instalaciones clave de Aramco en el este de Arabia Saudí, por otro. Y Estados Unidos demostró ser incapaz y no estar dispuesto a defender a estos estados frente a estos ataques. Y además, sí, veían a Israel como un aliado, pero tampoco quieren ser dominados por Israel. as an ally, but they don't want to be dominated by Israel either. And more importantly, Israel is now seen by them. Y lo que es más importante, ahora ven a Israel menos como un aliado estratégico y más como un incendiario regional. Y esto ocurre en un momento en que estados árabes clave, en particular los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, han estado normalizando sus relaciones con Irán, precisamente para protegerse de la amenaza de una guerra en la región del Golfo Pérsico. Así que han cambiado completamente su perspectiva respecto a la primera administración Trump, cuando estaban totalmente a favor de la máxima presión, el cambio de régimen y la retirada de los acuerdos nucleares y demás. Eso ya no está en su agenda. Ahora desean ver relaciones estables para que el reciente ataque con misiles iraníes a la base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Qatar, que fue en gran medida simbólico, no se convierta en un anticipo de ataques mucho más devastadores en caso de que haya uno nuevo. Much more devastating attacks in the event of a new war. Yeah, Type, Romantiventying Nidstis, no estoy en desacuerdo, creo que por romantam popuite mister, aspect huistavrates. Cambisir sem. Let's shift away. En absoluto. Okay. Oh, then maybe we are on the Vale. same page, because I was Entonces thinking quizá estamos de acuerdo, porque yo estaba pensando en su papel durante la reciente escalada contra Irán, y colaboraron completamente, aunque se podría argumentar que no querían un aumento de las tensiones porque eso traería mucha inestabilidad. Pero nunca se resistieron. Quiero decir, abrieron su espacio aéreo. But they never resisted. I mean, they opened up their airspace. No. And I think we need to make a distinction between not No. wanting something. Y creo que debemos hacer una distinción entre no querer algo y hacer algo al respecto cuando realmente comienza. Dejemos las cosas claras. No iban a usar sus defensas aéreas para derribar aviones israelíes y mucho menos estadounidenses que fueran a bombardear Irán. Pero eso no significa que estuvieran involucrados activamente o fomentando activamente este conflicto.
En mi opinión, no lo querían porque consideraban que sus consecuencias eran una amenaza real. Y el conflicto más peligroso, desde su perspectiva, es aquel que fracasa. Y este no tuvo éxito. No hubo un cambio de régimen en Irán del que estos estados pudieran beneficiarse. Ahora Irán puede adoptar una postura mucho más dura en sus negociaciones con Estados Unidos. Incluso puede simplemente abandonar las negociaciones con Estados Unidos y decidir que, para una seguridad real, necesita seguir el camino de Corea del Norte y desarrollar su propia arma nuclear. Bueno, ¿cuán seguros van a sentirse estos estados árabes con eso? How secure is that going to make these Arab states feel? Can I ask one final question? I know it's a bit. Puedo hacer una última pregunta. Sé que ya es un poco tarde para ti. Bien, quiero dar un paso atrás y preguntarte tu opinión sobre la trayectoria a largo plazo del movimiento de liberación palestino y cómo podría triunfar finalmente este movimiento anticolonial. Personalmente, pienso en 2 o 3 casos, pero en cada uno de ellos acabo sintiéndome sin esperanza. Quizá puedas ayudarnos, porque entrevisté a Noam Chomsky varias veces y una de las cosas que decía era que nunca hay que perder la esperanza. Solía hablarnos, por ejemplo, de Timor Oriental. Decía que ese era uno de los casos en los que todos los poderes convergieron sobre una población muy pequeña, pero ocurrió algo milagroso. Así que una salida que veo es que eventualmente, si algo cambia en Estados Unidos, digamos que ocurre un cambio revolucionario, ya sabes, surge un movimiento al estilo Mamdani o Sanders, y personas realmente simpatizantes con el movimiento palestino llegan al poder, entonces toda la fachada se desmorona. Así Estados Unidos retira todo su apoyo militar y diplomático y el imperio sionista vampírico se desmorona. Esa es una posibilidad. No soy optimista al respecto, habiendo seguido el movimiento de Sanders y siendo alguien que observa de cerca el poder de Wall Street. No creo que la hegemonía estadounidense, ya sea financiera o capitalista, se esté desmoronando. Así que esa es una parte. La otra parte es el enfoque más basado en las Naciones Unidas. Y ahí quizá también puedas comentar sobre los gestos recientes de Canadá, el Reino Unido y Francia. Así que a medida que más y más naciones se unen y reconocen cada vez más derechos para los palestinos, hay una presión legal ahí. Eso también es algo que no creo que funcione a menos que Estados Unidos cambie su postura. Y por último, está el poder de la fuerza. Ya sabes, China u otro quiero decir, los árabes, que se unan y hagan un bloqueo, que ataquen a Israel y Turquía. No creo que eso vaya a suceder de todos modos. Entonces, ¿hay alguna otra opción que me esté perdiendo? Y podrías comentar sobre estas 3 opciones. Bueno, el futuro, por supuesto, suele ser muy difícil y generalmente imposible de predecir. Pero si observamos lo que ha ocurrido en los últimos 2 años, yo describiría el genocidio de Gaza como el momento Sharpeville de Israel, refiriéndome aquí a la masacre de 1960 en Sudáfrica, que cambió de manera irreversible la opinión pública mundial sobre Sudáfrica. La diferencia aquí es que Sudáfrica realmente solo necesitaba el apoyo del gobierno estadounidense y, en cierto modo, del gobierno británico. Israel está en una posición mucho más vulnerable. Es un país mucho más pequeño que Sudáfrica. No tiene ni de lejos los recursos que tenía Sudáfrica. Y para Israel, el apoyo de la opinión pública occidental siempre ha sido un activo estratégico clave. Hizo ahora se perdió de manera irreversible un discernir por recuperarse. En mi opinión, el activo estratégico más importante de Israel desde su establecimiento fue el sólido consenso bipartidista en la clase política estadounidense en apoyo a Israel. Y en Inglaterra se daba la misma situación. Cuando se trataba de Israel, realmente no había mucha diferencia entre un gobierno laborista y uno conservador. En Alemania, entre un gobierno socialdemócrata y uno democristiano. Todo eso está empezando a cambiar. Ahora podrías responder y decir, sí, pero Sharpeville fue en 1960. Mandela no fue elegido hasta creo 1994. Es cierto, pero la historia parece avanzar más rápido en este caso.
Israel siempre fue un activo electoral para los candidatos políticos occidentales, mientras que Palestina siempre fue, a todos los efectos, un certificado de muerte política. Eso ya no es así. Puedes apoyar a Palestina y sobrevivir políticamente. Incluso puedes ser elegido frente a un candidato laborista en Reino Unido. Israel se está convirtiendo cada vez más en una carga electoral. Así que a ese nivel macro, estos son cambios fundamentales y profundos. Y la prueba de que son de vital importancia y de que Israel reconoce su vital importancia es esta campaña absolutamente histérica que han estado llevando a cabo, superando con creces cualquier cosa que se vio durante la guerra de Irak o la guerra de Vietnam. Cualquiera que alce la voz sobre el genocidio tiene que ser despedido, silenciado, deportado, encarcelado y así sucesivamente. Así que reconocen la importancia de estos cambios. Llevará tiempo que se asienten en el sistema político. Pero si hace 5 años me hubieras dicho que incluso habría un proyecto de resolución para limitar la venta de armas a Israel, te habría dicho que ya sabes, estás viviendo en una realidad alternativa. Bueno, ahora es una realidad. En segundo lugar, dentro de la región, hubo cambios muy significativos en toda la región tras la guerra de 1948 y el establecimiento de Israel y la Nakba palestina. Estos fueron, por supuesto, un reflejo de las condiciones locales en cada uno de los estados y sociedades implicados. Pero lo que tenían en común era que también eran una respuesta al fracaso de los regímenes árabes existentes para responder de manera efectiva a los desafíos del sionismo, la Nakba, y el establecimiento de un Estado colonial en el corazón del mundo árabe. Lo que es diferente esta vez es que la gente no está respondiendo al fracaso de sus gobiernos. En otras palabras, no es que sus gobiernos actuaran y no tuvieran éxito, es que ni siquiera lo intentaron. Literalmente no hicieron absolutamente nada. Y creo que si tuviéramos esta misma conversación dentro de 10 años, estaríamos hablando de sus impactos en la región. No puedo imaginar que esto no tenga consecuencias significativas. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué tipo? Esa es una cuestión completamente distinta. Y también creo que esto refleja la falta de oposición en la región tras la represión de toda disidencia después de la agitación árabe de la última década. Y luego, en tercer lugar, por supuesto, está el declive, o al menos el declive relativo de la hegemonía global de Estados Unidos y el auge no solo de otras potencias globales como China, sino también de coaliciones globales. Quiero decir, por supuesto, que la India está ahora en una posición muy diferente a la que ha tenido históricamente. Pero ya sabes, India y China, que no eran precisamente los mejores amigos, ahora son aliados en esta coalición BRICS. Así que ya ves, hay todo tipo de cambios. Así que diría que si observas los cambios que ya se están viendo en Occidente, cambios que creo que razonablemente se pueden anticipar en la región, y transformaciones a nivel global, todo eso crea oportunidades reales para los palestinos. El elemento que falta es un movimiento nacional palestino coherente. Ya era así antes del 7 de octubre, y creo que se ha agravado en los últimos 2 años. Pero es de importancia fundamental que los palestinos encuentren la manera de reconstruir o si es necesario construir un movimiento nacional coherente con un liderazgo creíble que sea capaz de movilizar no solo a su propio pueblo, sino también a los millones de personas que han mostrado su apoyo a los derechos palestinos en los últimos 2 años, y que proponga una estrategia y una visión que resulten convincentes tanto para los palestinos como para sus partidarios, y que además ofrezca una visión que las personas de la región, incluidos los israelíes, puedan aceptar. Y así, en ese sentido, sí, ahora mismo estamos en medio de una catástrofe desgarradora, pero creo que estamos presenciando cambios,
Lamentablemente, como resultado de este precio extraordinariamente exorbitante en vidas que se ha pagado especialmente durante los 2 últimos años. Pero no creo que dentro de varios años estemos en una posición tan desalentadora como la actual. Y creo que, de hecho, habrá esta oportunidad muy significativas para palestinos que podrán y deberían ser capaces de aprovechar. Lo dejaremos aquí, en esa nota gramsciana de optimismo de la voluntad. Y creo que eso es muy necesario a veces en este momento de la historia, porque en realidad se ha avanzado mucho, como acabas de explicar. Pero a veces es muy difícil centrarse en eso, y con razón. Es importante mantener la esperanza viva, porque si no la gente simplemente se rinde y pasa a otras cosas. Muchísimas gracias por eso. Ha sido un placer hablar contigo. Cuídate. Thank you. Bye. Hi, my name is Gracias. political commentators and activists so far. If you have liked our content so Si te ha gustado nuestro contenido hasta ahora y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Además, si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar like a nuestros videos y compartirlos con tus camaradas. Por último, no olvides suscribirte al canal. don't forget to hit the subscribe button.